Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos y alumnas. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa de la materia Derecho Internacional Público. Y para ello, en esta ocasión, vamos a abordar el tema sujetos del derecho internacional público. Cuando hablamos de estos sujetos, específicamente vemos que se trata de todas aquellas personas que tienen la capacidad de acuerdo con lo que regula el derecho internacional público para ser titulares de derechos, pero también objeto de las obligaciones que se encuentran previstas dentro de un sistema jurídico. Por tanto, en el derecho internacional público clásico se le reconoce esta capacidad únicamente a los estados, con la excepción de la Santa Sede. Sin embargo, en el derecho internacional público moderno se reconoce, además de los estados, hablando propiamente de los países, también a las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional público. De esta forma, se distingue pues entre sujetos del derecho internacional público originarios, que repito, eran únicamente los estados, y ahora a los sujetos de derecho internacional público derivados o también conocidos como secundarios. Cuando hablamos pues de los sujetos de derecho internacional público, encontramos a los estados nacionales, que son aquellos que van a estar debidamente reconocidos por sus pares y también por la comunidad internacional como tal. En el mismo sentido se encuentran las organizaciones internacionales que pueden fungir como mediación y también mediante un acuerdo internacional, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. En algunos casos existe también la comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional. Esto, repito, en determinados casos en que son reconocidos como actores políticos y no como criminales. Y en casos de excepción, las personas físicas como sujetos pasivos del derecho internacional, porque, repito, reciben estos derechos y obligaciones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los estados comprendido como país, la teoría del estado clásica desarrolla la teoría de los tres elementos, que de acuerdo con esta vemos que existen tres elementos constitutivos del estado, que son los que en todo momento se reconocen, ¿no? Que son territorio, población o pueblo y poder. Cuando se habla del territorio, vemos que bajo el concepto de territorio del Estado se entiende el conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico nacional de un Estado es válido. El territorio de un Estado vemos que se delimita por tres tipos de fronteras, que es la frontera de tierra, la frontera de mar y la frontera de aire. Dentro de la frontera territorial se fijan de manera unilateral o mediante tratados internacionales. La frontera de mar se fija por la Convención Internacional del Derecho del Mar, que, dicho sea de paso, se establece en diciembre de 1982. Y según esta convención, el espacio marino donde el Estado adyacente ejerce su soberanía plena, al que se le conoce como mar territorial, es un espacio de 12 millas marinas a lo largo de las costas. Asimismo, existe un espacio de 200 millas marinas a lo largo de las costas que se denomina zona económica exclusiva, en donde el Estado adyacente tiene la facultad exclusiva de explotación de los recursos marítimos. Ahora bien, por cuanto a lo que hace a la frontera de aire, pues todavía no existe un acuerdo específico, pero se menciona una distancia entre los 80 y los 100 kilómetros de altura. Cuando hablamos propiamente del pueblo, vemos que por pueblo se entiende al grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos, a pesar de que no se requiere que el pueblo tenga propiamente de un Estado una unidad cultural común, esto propiamente que tenga orígenes étnicos, idioma, religión o algún tipo de historia en común. La experiencia vemos que nos va a reconocer dentro del pueblo de un Estado que se integra pues por un grupo cultural y en muchos casos pues existe el riesgo de vivir en un estado de guerra civil latente, ¿no? Cuando hablamos del poder, vemos que es aquella capacidad de la organización estatal de poder establecer y hacer funcionar un orden político interno, que se le va a conocer como soberanía interna y también de poder actuar de manera independiente dentro del marco del derecho internacional público que se le va a conocer como la soberanía externa. Ahora, de acuerdo con el derecho internacional público moderno, la soberanía no es un principio absoluto, más bien se considera como un principio relativo, que significa pues que el poder del Estado no puede estar por encima del derecho internacional público, sino que debe ejercerse dentro de un marco de orden jurídico internacional.
Esta relatividad de la soberanía se muestra porque en el poder soberano de un Estado se encuentra limitado por el poder soberano de todos los demás Estados, ¿no? Y por ello, sobre todo mediante la multitud de los tratados internacionales que se han celebrado dentro de la época del derecho internacional público moderno, pues se ha fijado esta relatividad en cuanto a la soberanía. Es importante también reconocer que existe el principio de la efectividad y este sirve para tener la calidad de Estado. ¿Por qué? Porque así se puede reconocer o saber si el poder del Estado se ha impuesto efectivamente por un periodo considerable y en este caso, bueno, pues no resulta relevante la actuación del poder público en base a las normas de legalidad ni tampoco en cuanto a su legitimidad. Es importante también que identifiquemos la teoría de la continuidad de los estados, en donde nos establece que según esta teoría, la continuidad propiamente de los estados como países y las revoluciones dentro de un estado, ni tampoco los cambios que sufre un territorio de un estado, ni las medidas que puede tomar dentro de una cuestión extranjera en el territorio de un estado, pues propiamente afectan la existencia del estado como sujeto de derecho internacional público. Por tanto, aún en el caso de que el poder soberano de un estado pierda efectividad, no se puede hablar de que un estado ha desaparecido a causa de la falta de poder soberano, a menos que no exista la mínima posibilidad de que este poder se pueda restablecer en un tiempo, ¿no? Determinado. Por tanto, la teoría de la continuidad de los estados lleva en la práctica que para que pueda surgir un estado se fijen determinados requisitos mucho más estrictos para que pueda desaparecer. Y por esto, una organización sociopolítica pues puede ser tratada como un estado cuando ya no cumple los requisitos que se exigen para que exista un surgimiento del estado como tal, ¿no? Vemos pues cómo es importante que reconozcamos cuándo pueden formar parte, ¿no? Cuándo pueden ser sujetos de derecho internacional público, cuándo no únicamente pueden estar de manera directa los estados, ¿no? Cuando exista algún conflicto de guerra o cuando tengan que intervenir algún tipo de organismo internacional como ente mediador para dirimir una controversia y luego entonces que exista una paz y también cómo va a ponderar o qué instrumentos o cuáles van a ser las vías alternas con las cuales se establecer esta forma de solucionar los conflictos, ¿no? Bueno, específicamente vamos a retomar o vamos a continuar retomando todos estos temas dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones virtuales. Recordando que ante cualquier duda, comentario o aportación, su servidora se encuentra a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.